Que Vamos a ver. Dios nos ayude, amigo mío, porque necesitamos que el Perú cambie. Y No, eso no, que no, yo estoy de acuerdo totalmente, pero una vez más, el Macrosur, se las juro, el Macrosur va a votar en contra del pacto mafioso. Eso lo tiene pero muy claro. yo también lo tengo Eso, clarísimo. eso ni lo dude. No, no, Porque yo a lo veces sé. entramos viendo esas encuestas y digo, sí, pues pesimismo, ahorita aquí. Ese es falso para el sur. El sur va a votar en contra del pacto mafioso. Eso está garantizado. Lo digo con toda la convicción, porque uno camina, pregunta. A ver, para tener una idea, porque llegó a Juliacán, la gente automáticamente la autoconvocatoria. Incluso han buscado varios hoteles, cada uno a su manera, con su moto lineal, con su combi. O sea, lo querían, pero hacerle, digamos, volar, digamos, ¿no? Si es que le gusta volar el chancho. Tal cual, en Andahuaylas igual, lo han tolerado, pero después la han votado. En Abancay lo mismo. Y Cusco pudo haber pasado lo mismo. Ya no fue porque ya, pues no, ya es demasiado roche, ¿no? Entonces, reitero, el sur va a votar en contra del pacto de narcopolítica, como dice en este caso Jaime Antezana. Eso está clarísimo. Sí, sí. Sí, o Sí, sea que... sí, yo también creo que así va a ser. Ujú. El tema es que alcance, número uno, como para poder colocar un buen margen de congresistas a los partidos por los que voten, y número dos, porque alguno de estos candidatos pasen a la segunda vuelta, pues como te digo, sería terrible que Ujú. pase Keiko con alguien que ganando no nos mejore en nada, como sería Carlos Álvarez o como sería Roberto Por Sánchez, eso, por eso. ¿no? No, no, como dices, no pasarán. Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este nuevo programa. Hoy, 4 de abril, ¿no? El 5 sabemos que se dio un golpe de estado hace más de 30 años. Pero también se acerca a 12 de abril, que seguramente habrá sorpresas. Por ahora hay informaciones que han hecho público algunos medios. En este caso vamos a recurrir al semanario Hildebrand Su 13. Y yo calificaría, digamos, desde el inicio, que las encuestadoras pareciera que estarían entrando al show, poca seriedad. En todo caso vamos a repasarlo, porque lo digo eso, porque hay candidatos que están en primer lugar y van a las regiones, bueno, terminan mal. Y eso es lo que pasa con López Aliaga. En todo caso, damos bienvenido al compañero Miguel Huel. ¿Cómo estás después de muchos días? Hola Timoteo, amigo, buenas noches. Aquí pues para, como de costumbre, hacer una lectura, en este caso, del artículo principal del semanario Hildebrand, que como siempre decimos es un semanario que recomendamos, tiene bastante información aparte del artículo que vamos a ver hoy día, pero siempre pues en esta coyuntura lo que jala es el tema electoral y el tema de, como dice Timoteo, las encuestas van pronunciándose y van dando aproximaciones de cuál podría ser el resultado. Esta vez entonces vamos a leer un artículo de Américo Zambrano del semanario Hildebrand en sus 13, vuelvo a decir, que se titula Posible segunda vuelta, Fujimori y Álvarez, como para llorar. Bien, cae López Aliaga, comienza diciendo el artículo, sube Sánchez y se estancan Nieto y López Chao. En Ipsos, el voto blanco y viciado, sumado al rubro ninguno, alcanza el 21%, mientras que el 13% no precisa su decisión. Ese 34% que todavía está pendiente será determinante. A 9 días de las elecciones presidenciales, el primer lugar empieza a perfilarse con mayor claridad, pero el segundo sigue abierto. Mientras Keiko Fujimori se mantiene al frente con un respaldo estable, la caída de Rafael López Aliaga ha ampliado la competencia por el pase a la segunda vuelta. La última encuesta nacional del Instituto de Estudios Peruanos, IEP, realizada entre el 28 y el 31 de marzo, mediante entrevistas telefónicas a nivel nacional, captura ese movimiento. Fujimori aparece con 10%, seguida
perdón, por López Aliaga, con 8.7%, Carlos Álvarez con 6.9% y Roberto Sánchez con 6.7%. Décimas más atrás están Alfonso López Chao, 6.3%, y Jorge Nieto Montesinos, 5.4%. Dos candidatos que irrumpen por primera vez en este sondeo son Ricardo Belmont, que alcanza 5.2%, y Marisol Perestello con 2.3% de intención de voto. El dato que atraviesa toda la fotografía no está en la parte alta de la tabla, sino casi al final. Un 30% de los encuestados por el IEP todavía no define su voto. Hace poco más de 2 semanas, en esta misma encuestadora, el orden era distinto. López Aliaga lideraba con 11.7%, seguido de cerca por Fujimori con 9.4%. Ahora, la relación se invierte. No hay un salto visible en la votación de Fujimori, que se mantiene estancada en torno al mismo nivel, pero sí una pérdida sostenida en su principal competidor. En esa diferencia mínima se juega por ahora el pase a la segunda vuelta. En la práctica, además, las distancias son lo suficientemente estrechas como para que varios candidatos se muevan dentro de un mismo rango estadístico. La candidatura de Madame K no muestra un crecimiento acelerado, oscila dentro de un margen estrecho, pero en un escenario donde varios se estancan o retroceden, esa estabilidad marca la diferencia. No es un avance en términos clásicos, según diversos analistas consultados por esta revista. Es una discreta permanencia. Esa lógica se repite en otras mediciones. En Ipsos, al 27 de marzo, Fujimori alcanzaba 11%. En los días siguientes, ya con los debates en marcha, el tracking diario de Ipsos alcanzado a este semanario la ubica en el primer lugar con alrededor del 12%. El movimiento es corto. No hay salto, pero tampoco repliegue. A diferencia de las encuestas tradicionales, ese tracking permite observar variaciones casi en tiempo real. Mientras otras candidaturas retroceden o se estancan, la suya, la de Keiko, se sostiene. Parte de esa estabilidad se explica por la forma en que se distribuye su voto. La hija de Alberto Fujimori aparece tanto en Lima como en el interior, 16% y 9% respectivamente, según Ipsos, y mantiene presencia en distintos segmentos del electorado. No domina con claridad en ninguno, pero tampoco depende de uno solo. A esa base se suma un elemento que no siempre aparece en la intención de voto. En un reciente simulacro de Datum, una medición que busca aproximarse al comportamiento en cédula, Fujimori alcanza 18.5% por encima de su 13% de intención. La diferencia muestra un electorado más decidido frente al de sus competidores. Según analistas consultados para esta nota, en un escenario tan fragmentado como el actual, ese factor puede ser suficiente. Keiko Fujimori no tiene un voto alto, pero sí firme. Difícil imaginar que se caiga antes de la elección. Es la que hoy en día tiene mayores probabilidades de pasar a una segunda vuelta, afirma Luis Benavente, director ejecutivo de Vox Populi. El politólogo Fernando Tincopa añade otro matiz. Tiene la ventaja frente a otros candidatos de derecha de tener un respaldo consistente en casi todos los niveles socioeconómicos y en la mayoría de regiones, salvo en el sur. Eso no garantiza su pase directo a la segunda vuelta, pero sí aumenta sus probabilidades, sostiene. El contraste se hace más evidente en el caso de López Aliaga. Su descenso es notable. En enero de este año, aparecía como puntero absoluto con 14.7% en el IEP.
Desde entonces ha empezado a perder terreno de manera sostenida, 14.6 en febrero, 11.7 a inicios de marzo y 8.7% en la medición más reciente. Ese retroceso también se observa en Ipsos. En marzo pasó del 11 al 9% y en el tracking más reciente cae a 8%, donde queda empatado con Álvarez. La caída más que abrupta es progresiva, pero coincide con el tramo más visible de la campaña. A diferencia de Fujimori, cuyo voto aparece más distribuido, el respaldo de López Aliaga se focaliza con mayor fuerza en Lima y en ciertos sectores específicos. Esa concentración que en otros momentos le permitió liderar los sondeos, hoy lo vuelve más vulnerable a retrocesos. Su desempeño en los debates tampoco ayudó, no logró destacarse. Dudo que los indecisos se inclinen por él. Podría seguir cayendo, advierte Benavente. El cómico Carlos Álvarez del partido País para Todos emerge como uno de los principales beneficiados de este reordenamiento. En el IEP, su intención de voto se ha incrementado considerablemente en pocas semanas, de 3.9 a 6.9%. En Ipsos sube de 5 a 7% y en el tracking diario posterior a los debates alcanza el 8%, con lo que empata a López Aliaga. Álvarez, quien se autodenominó el outsider de la elección, muestra la trayectoria más ordenada de crecimiento en esta parte de la campaña. En un escenario donde la mayoría pierde impulso, su avance es gradual pero consistente. Este crecimiento coincide con su desempeño en los debates, donde ganó visibilidad sin convertirse en el blanco principal de los ataques. Su exposición aumenta, pero sin el desgaste que sí enfrentaron otros candidatos. Aún así, todavía no puede cantar victoria, aunque a corta distancia con López Aliaga en el IEP y lo empata en el tracking diario de Ipsos, no logra despegarse del bloque ni consolidar una diferencia clara. Su crecimiento lo coloca en la disputa de manera expectante, pero no le asegura el pase a la segunda vuelta. Analistas políticos consultados señalan que si el ex burgomaestre de Lima continúa cayendo, Álvarez podría tener más probabilidades de pasar al balotaje. Un poco más atrás, los movimientos son menos consistentes. Roberto Sánchez registra uno de los avances más pronunciados de la contienda. Pasa de 0.6% en enero a 6.7% a fines de marzo en el IEP, una curva que en su pendiente se acerca a la que mostró Pedro Castillo en el 2021 en esa misma etapa. Ese ascenso también aparece en otras mediciones. En el tracking diario de Ipsos, el candidato de Juntos por el Perú se ubica en torno al 6%. En cuarto lugar, y a poca distancia de Carlos Álvarez y Rafael López Aliaga. Pero el paralelismo con el 2021 tiene límites. A diferencia de Castillo, cuyo crecimiento se sostuvo sobre una rápida consolidación del voto rural, el avance de Sánchez parece apoyarse en una base más dispersa. Según el politólogo Fernando Tincopa, su mejora reciente no proviene de una mayor penetración en el Perú, sino de un incremento en los sectores urbanos populares. En marzo, el respaldo rural hacia Sánchez era más alto, 70.3%. Hoy sigue siendo importante, pero cae de forma significativa a 58.1% en el IEP, señala. Parte de ese electorado, añade, parece desplazarse hacia otras candidaturas del mismo espacio, como la de López Chao, especialmente en el sur. Según Tincopa, Sánchez avanza en el agregado nacional, pero lo hace en medio de tensiones dentro de su propio electorado. A diferencia de Castillo en el 2021, cuyo ascenso fue tardío y con menor exposición, su candidatura, la de Sánchez, ha entrado en la recta final bajo mayor escrutinio, lo que podría perjudicarlo. El resultado es una candidatura que ha crecido con rapidez, pero cuya base todavía no muestra la misma cohesión.
Por ahora, según las encuestas, el candidato izquierdista aparece como un actor que irrumpe con fuerza en el tramo final de la contienda, pero que necesita sostener ese avance para meterse en la segunda vuelta. López Chau y Nieto, en cambio, muestran señales de estancamiento o leve retroceso. En el IEP, López Chau de Ahora Nación pasa del 6.8% a mediados de marzo a 6.3% a fines de mes, mientras que en el tracking diario de Ipsos aparece en el sexto lugar con 4%. Nieto, del Partido del Buen Gobierno, se mantiene en torno al 5% en ambas encuestadoras, sin una tendencia clara de crecimiento. Los debates tampoco alteraron ese cuadro. Ambos llegaron con la opción de meterse en la pelea, pero no lo hicieron. El debate fue una gran oportunidad perdida para López Chau y Nieto, afirmó el sociólogo Juan Luis Danmer. Era su momento y fallaron, no solo por llegar tarde o no transmitir buenas ideas con claridad, sino por el error garrafal de no confrontar lo que representan Luna, Williams y sobre todo Acuña, advirtió. El politólogo González Banda coincide. López Chau no logró transmitir nada más que la imagen de un político anclado en los 50s, gritón y siempre molesto. Dijo, sobre Nieto resumió, estuvo visiblemente afectado por el Motogate, pero transmite mejor. Le habló al sur con acierto, pero teniendo a Acuña al frente, uno esperaría un nocaut rotundo. Tanto de él como de López Chau se esperaba muchísimo. El resultado es un escenario en el que el primer lugar se sostiene por estabilidad, mientras que el segundo sigue siendo impredecible. En ese bloque, dos candidaturas muestran hoy la tendencia más clara. Álvarez con un crecimiento sostenido y Sánchez con un avance más rápido pero menos consolidado. El alto nivel de indecisión mantiene abierta la pelea. En el IEP, el 30% de los encuestados no define su voto. En Ipsos, el voto blanco viciado o ninguno alcanza el 21%, al que se suma un 13% que no precisa su decisión. Es un caudal que puede mover posiciones en los días finales. Ese margen también deja espacio a sorpresas. En el IEP, Ricardo Belmont aparece con 5.2%, mientras que Marisol Perestello llega a 2.3%. No están en la disputa directa por el segundo lugar, pero en una elección fragmentada, incluso variaciones pequeñas pueden alterar el orden final. Y ese es entonces, amigos, el reporte, ¿no?, que hace un comparativo de las encuestadoras más publicitadas, digamos, en el medio, y que hablan de cómo en primer lugar, de cómo las diferencias entre los candidatos no son grandes. Generalmente muchas de ellas están en el margen de error, que está alrededor del 2.8%, y hay todavía un buen porcentaje, ya lo habíamos señalado en el viernes anterior, un buen porcentaje de indecisos que podrían finalmente inclinar la balanza. Timoteo, opiniones. Bueno, creo que al inicio lo adelanté en cuanto digamos, cómo así la encuesta puede, digamos, finalmente es encuesta, ¿no? O sea, la encuesta no es tan preciso como lo que podría afirmar otro tipo de hechos. ¿A qué voy a eso? Por ejemplo, la señora Keiko Fujimori estuvo en la selva, o sea, nada menos corazón de la selva, y su meeting o campaña política fue frustrado. O sea, literal, lo han votado. Claro, la respuesta ha sido terruqueo e insulto, ¿no? Como siempre lo acostumbran. Y hace poco nomás con López Aliaga lo mismo. López Aliaga llega a la región de Puno, digamos, sujetándose como muchos candidatos de que en la encuesta está primero, por lo tanto le garantiza esa, digamos, esa confianza de ir a regiones, particularmente el sur, donde finalmente se decide, quieran o no, es un hecho. En las últimas 3 elecciones algo parecido ha pasado, y vienen a la región de Puno y la sorpresa es distinto.
¿cuál ha sido la respuesta? Que López Aliaga no es bienvenido. Tal cual lo pasa con Acuña o con Keiko, o podría ser con otros partidos políticos también, ¿no? Por ser parte del pacto narcopolítica, como dirían por ahí Jaime Antesana, que ha blindado a Dina Boluarte, y también avalaron los asesinatos en distintas partes del sur. Ese es uno. Y eso se ha replicado en Andahuaylas, que es algo similar a la región de Puno. Si uno ve geográficamente, en la región de Puno van a transitar ahí arequipeños, tacneños, cusqueños. Hay una especie de articulación de la macro región del sur, ¿no? Más al sur. Otra parte del sur es, en este caso, Apurímac, donde también ahí transitan los ayacuchanos, los cusqueños, ¿no? Para esa zona. Entonces, lo que dice la encuesta, en la práctica, eso ha salido, digamos, ha sido desmentido en la práctica, en las campañas políticas. Me refiero con López Aliaga y Keiko Fujimori, que son claros ejemplos. Keiko Fujimori, por ejemplo, en la región de Puno, no fue, digamos, un lugar como hizo López Aliaga, fue una localidad más lejana. Es decir, entre frontera y Cusco y Puno, ¿no? En este caso en Santa Rosa y Ayaviri. Y ahí tú te das cuenta que Keiko Fujimori fue a un lugar privado, no fue a un lugar, digamos, abierto, un mercado, digamos, un epicentro o centro, digamos, de la ciudad, no. Fue lo mismo a Sángaro, creo, también un lugar privado. Entonces, ¿cómo te explicas tú, Miguel, que la encuesta, lo que dice mucho, no me refiero solamente a IP, sino que hay otros, que Carlos Álvarez o López Aliaga tenga esa, digamos, preferencia, cuando en realidad no hay reflejo de eso, ¿no? Tal vez pueden ir al norte igual, o sea, Keiko Fujimori ha lanzado su campaña, digamos, de candidatura, y recordarás también lo hizo en un lugar cerrado. Acuña lo mismo, lo hace en un lugar cerrado, no lo hace público. Si es que lo hace público, ya saben, ¿no? Huevo, rechazo, eso es lo cotidiano. Y vamos a ver, por ejemplo, en el cierre de campaña. Mientras tanto, por otro lado, hay candidatos que sí caminan. Por ejemplo, me parece que López Chávez estaba por ahí en Cusco y tranquilo, su meeting ha desarrollado. Me parece que en Santiago, en Cusco, en Plaza de Santiago, normal, ¿no? Tal vez habrá habido algún tipo de protesta, rechazo, que es normal, pero no con la contundencia que reciben López Aliaga o Keiko Fujimori, que supuestamente están en los primeros lugares, por más que tengan voto duro, todo lo que quieran. Eso es mi conclusión, Miguel. Y por otro lado, tengo entendido que va a haber sorpresa, ¿no? O sea, hay una costumbre de la gente, porque también hay mención en el informe que hay más de 30% de indecisos. Esos indecisos va a decidir, y mayormente son gente que trabaja, gente que está muy ocupado, o sea, de día a día. Entonces seguramente se informarán en los últimos días para quién votar, y más o menos ya identifican, ¿no? O sea, de forma general ya saben quiénes no pueden ir, quiénes sí. Y de acuerdo a la tendencia que también la región de Puno va a dar un mensaje también. Eso considero, Miguel, porque fíjate, eso también me da un pie. En la región de Puno, por ejemplo, lo han votado, ha habido heridos por medio, pero ha habido rechazo absoluto a López Aliaga, y eso se ha replicado automáticamente en otras regiones. para darnos una cuenta, ¿no? O sea, y considero también en temas electorales va a pasar lo mismo. Eso en términos generales, Miguel. Ya, bueno, te voy a dar mi opinión, en este caso un poco discrepante, Timoteo, no siempre podemos coincidir, pero además, más que discrepar, es importante analizar otros aspectos. Número uno, la intención de voto se puede ver, como algunos candidatos dicen, en las calles, ¿no es cierto?
pero no solamente en las calles, sino también en, por ejemplo, las redes sociales cada vez tienen mayor importancia en lo que es intención de voto, aunque las redes sociales tampoco son confiables porque caramba, ponen granjas de troles y en fin, hablan, pero igual hay una intención de voto que a veces se deja ver. La intención de voto no es igual, fíjate, lo que te comentaba antes, más o menos del 100% del electorado, la población no está distribuida de manera uniforme en todas las regiones del Perú. Sabemos, por ejemplo, que en Lima hay cerca de 13 millones de habitantes de los 33, o sea, la tercera parte de todo el electorado está en Lima. En el oriente hay menos gente, hay menos densidad poblacional, y el sur representa aproximadamente el 20%, es decir, la quinta parte de todo el electorado nacional. Entonces, a partir de ahí, uno puede explicarse, por ejemplo, que de cada 10 peruanos, 9 no voten por Keiko, y uno de esos 10 voten por Keiko. Porque, digamos, es más o menos lo que se ha reflejado inclusive en otras elecciones, ¿no es cierto? Se sabe, por ejemplo, que López Aliaga es un candidato muy capitalino, muy limeño, y fuera de Lima, López Aliaga no pesa o pesa muy poco, por eso es que está incluso ya comenzando a caer en las encuestas, ¿no? Entonces, entre el no creer en las encuestas o tomar las encuestas como una referencia, a mí me parece, en mi opinión, no, que se puede medir, como tú dices, tu experiencia. Tú has estado básicamente en el sur y has visto la reacción de la gente. Estamos hablando de un 20% del electorado nacional, pero también se puede creer en los resultados que las encuestas más o menos de manera coincidente van arrojando. Entonces hay que tener, o sea, en mi opinión, una posición de mirar todos los aspectos y formarse una idea. Yo creo que las encuestas, si bien es cierto, pueden tener cierto sesgo, ¿ya? Sí nos pueden dar una idea de cómo va la situación. Lo lamentable más bien es que haya una ley que prohíba que hasta el último día ya no se puedan hacer publicaciones de encuestas. ¿No es cierto? Ahora, el tema, ya yéndonos al informe de Hildebrand, a mí me da risa porque yo acá estoy leyendo los comentarios de los amigos y hay algunas cosas que dice Hildebrand son respaldadas por ciertas personas y otras dicen no creo nada en Hildebrand, etcétera, etcétera. Bueno, el hecho es que estamos tomando como referencia un informe presentado por Hildebrand que a su vez lo que hace es recoger básicamente 3 encuestadoras, ¿no? En este caso es Datum, el IEP e Ipsos, y ver también las opiniones de los analistas. Para tomar todos esos elementos, lo que podemos decir, Timoteo, es que en este momento el panorama para el Perú es sombrío, porque si lo que las encuestas no tienen cierta aproximación a la verdad, ya podemos tener a un Porqui cayendo, pero subiendo a un Carlos Álvarez y a un Roberto Sánchez, ¿no? Y eso realmente le va a plantear al Perú una situación sombría. O sea, esta elección debería de servir para comenzar a salir del hoyo. O sea, nadie tiene la intención de que el próximo presidente resuelva todos los problemas del Perú, ¿no? Eso sería demasiado fantasioso, digamos. Pero sí tenemos que tener una composición en el Ejecutivo y en el Congreso que plantee otras alternativas. O sea, yo creo que no hay nada peor para este país que fruto del resultado electoral tengamos más de lo mismo. Eso es lo peor que nos puede pasar. Y ya hemos pasado por gobiernos de derecha y por un pacto mafioso donde hay una serie de partidos. El propio Roberto Sánchez es parte activa de ese pacto mafioso. Y sin embargo va creciendo en las encuestas. El otro es Carlos Álvarez,
Y sabemos quién es Carlos Álvarez. Para empezar, no tiene equipos técnicos. Para continuar, tiene un pasado absolutamente fujimorista. Y su propuesta electoral actual es muy fujimorista. Entonces, no se puede decir que Carlos Álvarez ha cambiado. No, Carlos Álvarez es el mismo fujimorista de siempre. Ante eso tenemos un panorama sombrío, creo yo. Sí, sí, sí. Pero reitero, claro, si nos apegamos estrictamente a las encuestas, claro, tenemos esa proyección, ¿no? Pero recordarás, Miguel, en el año 2021 también decían lo mismo. Habían varios candidatos que estaban en primer lugar, finalmente terminaron casi el último, casi incluso no pasan la valla electoral. Entonces, vamos a ver qué pasa, vamos a ver, vamos a dar seguimiento y también vamos viendo cómo van cerrando sus campañas cada candidato también. Eso también es una especie de reflejo, ¿no? ¿Por qué el cierre de campaña te parece algo importante? ¿Por el tema de los mítines? Uno es eso y otro es que el candidato también como que tú lo percibes. Yo, por ejemplo, cierre de campaña de Pedro Castillo, se percibía algo, como que hoy, ¿qué pasó? ¿No? O sea, eso. Ya faltaron 2 o 3 días, ya después de cierre de campaña ya se sabía quiénes iban a pasar, digamos, más allá de las encuestadoras, ¿no? Porque en el año 2021 dijeron, bueno, tal candidato es el primer lugar y nunca, pues no, nunca. Ni López Aliaga por último, ¿no? Se quedó con creo que de tercer o cuarto lugar. Y sabemos que Carlos Álvarez es la ficha de Perú 21, o sea, no es ahora que lo ponen, siempre lo han puesto en primer lugar, siempre. No, o sea, pero para Perú 21 primero era Williams, ¿ah? O sea, Perú 21 comenzó primero promocionando a Williams y cuando se dieron cuenta que Williams no levantaba, pero por nada del mundo, no, entonces Williams ya cuando ya se conoce como candidato, pero antes Ya. estamos hablando de acá casi un año atrás me parece, ponían el López Aliaga, Keiko y el Álvarez, Carlos Álvarez. siempre Ujú. lo ponían. Entonces vamos a ver qué pasa, va a haber sorpresa, eso sí, se los aseguro. Y Yo quisiera creer, y es más, quisiera que nos adelantes esa sorpresa. A ver, me gustaría saber en qué sentido esa sorpresa, Timoteo. lo que va a decir Puno, si Puno inclina por X candidato, va a tener, digamos, mayor posibilidad de que otros candidatos, digamos, otras regiones se sumen a esa línea. A mí me encantaría que todo el sur tuviera un voto uniforme, porque es el 20%. Ninguno de los candidatos actualmente están en 20%. Si todo el sur votara por un solo candidato, ese sería el próximo presidente de la República. Porque Pero- actualmente ninguno de los candidatos ni siquiera llegan al 15. Ujú. Eso sería lo ideal. Claro, pero reitero, si uno va pegado a la encuesta, vamos a entrar en ese razonamiento, pero si que vamos a una dinámica, a ver, práctico, me parece que, a ver, la sorpresa va a ser, o sea, te darás cuenta, la región de Puno va a dictar la línea y eso automáticamente, ¿no? O sea, como te digo, a ver, uno es el tema geográfico. Reitero, por Puno pasan los tasneños, cusqueños, arequipeños, ¿no? Hay hay una fluidez así en tiempo real. No es como, por ejemplo, podría ser como otras regiones donde, pues, eso no cambia, ¿no? Claro, por ejemplo, está López Aliaga, o sea, yo me quedé sorprendido, o sea, López Aliaga va a, ¿cómo se llama? A Andahuaylas y tal, como dicen, se lo hacen, digamos, una parrilla. Va a bancar Al y lo mismo. cilindro, al Al cilindro. cilindro. Entonces, yo tengo más o menos esa proyección. Y podría ser, digamos, que haya sorpresa. Lo que no tengo con certeza es el candidato. Podría ser Lescano, por ser puneño, porque también he tratado de consultar en Arequipa cómo va, ¿no? La presencia de Lescano, sí, hay voces. En Cusco también hay ciertas voces.
digamos, desde el sur. Pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Ahí va a jugar varios factores importantes, ¿no? Uno, los familiares víctimas, en parte, y otro, el candidato que va a asumir el compromiso también. Eso, Miguel. Bueno, mi recomendación es diferente. Yo creo que sí hay que prestarle un poquito más de atención a las encuestas, porque definitivamente hay componentes emocionales que juegan en este tema, pero asumiendo, digamos, que las encuestadoras tienen, digamos, innegables aciertos. El tema de Pedro Castillo, por ejemplo, fue una de las cosas que fueron registradas en las últimas encuestas que ya no se publicaron y que sabían que Pedro Castillo iba primero, y así se verificó al final, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay espacio para cambios de último momento, y que las encuestas te muestran la foto del hoy, ¿no? De hoy en día. De repente, porque acaba con 2%, ¿ya? Y de repente, no sé, pues Marisol Perestello acaba con 6%, ¿no? Por ejemplo, por su rendimiento en las encuestas, ¿no? O Lescano llega a subir, pero eso es algo que hasta el momento no se ha registrado. A mí, por ejemplo, me cuesta creer, lamentablemente, porque para mí Lescano es un buen candidato, pero a mí me cuesta creer que Lescano vaya en este momento esté en condiciones de subir tanto como para llegar a una segunda vuelta, ¿no? Me parece que ya está rezagado. Su desempeño en el debate no fue, digamos, lo llamativo como para despertar a mucha gente, ¿no? Analizando el tema del Lescano, definitivamente la gente también estaba esperando el debate, y eso es lo que ha movido las cifras, pero de una manera relativa. Timoteo, ¿tú por qué crees que Belmont ha subido, si es que atendiéndonos a lo que ocurrió en las encuestas, a lo que ha pasado o se publica en las encuestas? Belmont ha subido. Para mí es inexplicable. Es un señor de derecha de 80 años, ya, muy personalista. Yo no votaría por Belmont jamás. Y sin embargo, aparentemente, su desempeño en el debate fue suficiente como para que convenciera a bastante gente. Bueno, como digo, el día 12 de B se va sincerando las cosas. Belmont también sabemos que juega un factor de, a ver, quita votos a lo que es a la izquierda o algo parecido, ¿no? Se presenta como centro, como humanista, nada que ver con humanista, ya sabemos cuál es su historial de él. Y además no se requiere un político como Belmont, porque queremos, digamos, un tipo vigoroso, con más energía para combatir el pacto mafioso, y Belmont no va a combatir, no lo va a hacer. Yo estoy de acuerdo con eso. No lo va a hacer. Es más, ya tiene una edad muy avanzada, ya, para poder asumir el gran reto, porque ese es un gran reto de hacer una transformación importante para el país. Yo tampoco considero a Belmont, sino yo lo cito como un ejemplo de que aparentemente el debate sí le fue, digamos, productivo para él. Lo mismo que Marisol Perestello, que estaba en otros y saltó al 2.3%, ¿no? Entonces, todavía hay un 30% que no se decide. Ojalá, yo estoy bastante preocupado en realidad por Renato Sánchez como Carlos Álvarez. Ojalá pudiera ser cierto, ya no en esa posición expectante que parecen estar. Ojalá. Pero si la gente se va llevando por los mensajes, la gente dice, no, pero Carlos Álvarez habló muy bien, y Carlos Álvarez se ha posicionado bien, y Carlos Álvarez no ha tenido gran rechazo, y pues eso es lo que la gente dice. Eso es inclusive lo que los comentaristas del debate estuvieron diciendo ese día, ¿no? Bueno, pero es más por chistoso, pero en el momento de que la gente diga, oye, esta es política, yo lo veo más complicado. Pero bueno, Miguel, pero finalmente yo espero el 12 de abril con sorpresas
Y las encuestadoras, naturalmente, una vez más van a quedar como que quedó 2021, ¿no? O sea, reitero, ahí está el Comercio, que ponían su portadita, en primer lugar Keiko, no sé qué más. Y en la realidad no ha sido así. Acá dice Timoteo, realiza tu propia encuesta. Mm. No, y sí se están haciendo. Algunos medios hacen encuestas y los resultados son muy diversos, porque tú, por ejemplo, tienes un segmento de la población que te sigue, ¿no? Pero quien mira, por decirte, a Diego Acuña, o quien mira, no sé, pues a otro de estos, Cada uno tiene su nicho. Claro, cada uno tiene su nicho. Cada uno tiene su nicho. Y entonces, como tú dices, Belmont, aquí aparece un montón de gente dice Belmont presidente, Belmont presidente. Bueno, está bien, es la manera de ver las cosas. Y como tú bien dices, de alguna manera Belmont está ocupando un espacio que tradicionalmente está, vamos a decir, más relacionado a la gente de izquierda o a la gente progresista. Sin embargo, el discurso de Belmont es lo suficientemente cautivador para que esa gente también lo vea interesante, ¿no? Eso es lo que está pasando. Lo que sí puedo tomar en cuenta, Belmont, el por qué tiene cierta preferencia es porque tiene la capacidad de utilizar las redes sociales. Eso sí. También. Si yo lo pongo, digamos, al mismo nivel, tanto Lescano Belmont, el que sabe utilizar, digamos, estos instrumentos es Belmont. Lescano, mi tío, está perdido ahí. Lo admito. Y otros candidatos también. Eso sí, pero por otro lado no. Por ejemplo, la fama que le hace a López Chao de un viejo renegón, gritón, con eso lo sepultan realmente. Sí. Porque el tío tiene ese perfil, pues él habla fuerte, él ahora nación, ahora, y se grita y tiene la imagen del viejito cascarrabia, ¿no? O sea, tiene esa imagen. Pero bueno, ya habíamos dicho también, no solo es el candidato el que cuenta, sino el equipo que tiene detrás también. En eso también hay que fijarse, ¿no? Sí, bueno, vamos entrando en la parte final. Me gustaría quedarme, digamos, un tiempo más. Como tú sabes, Miguel, ya sé que estás cansado. Estamos súper, digamos. Yo también ando acá en Puno acompañando a la familia de las víctimas, su campaña, que es digamos, que se da. Y bueno, vamos a ver. Que Dios nos ayude, amigo mío, porque necesitamos que el Perú cambie. Yo estoy de acuerdo totalmente, pero Puno, una vez más, el Macro Sur, se las juro, el Macro Sur va a votar en contra del pacto mafioso. Eso lo tiene muy claro. Yo también lo tengo clarísimo. Eso ni lo dude. Porque a veces entramos viendo esas encuestas y digo, sí, pues pesimismo, ahí está Keiko. Ese es falso para el sur. El sur va a votar en contra del pacto mafioso. Eso está garantizado. Lo digo con toda la convicción, porque uno camina, pregunta. A ver, para tener una idea, porque llegó a Juliaca, la gente automáticamente la autoconvocatoria. E incluso han buscado varios hoteles, cada uno a su manera, con su moto lineal, con su combi. O sea, lo querían, pero hacerle, digamos, volar, digamos, ¿no? Si es que le gusta volar el chancho. Tal cual, en Andahuaylas igual, lo han tolerado, pero después la han votado. En Abancay lo mismo. Y Cusco pudo haber pasado lo mismo. Ya no fue porque ya era demasiado roche, ¿no? Entonces, reitero, el sur va a votar en contra del pacto de narcopolítica, como dice en este caso Jaime Antezana. Eso está clarísimo. Sí. Sí. Yo también creo que así va a ser. Uh-huh. El tema es que alcance, número uno, como para poder colocar un buen margen de congresistas a los partidos por los que voten, y número dos, porque alguno de estos candidatos pasen a la segunda vuelta, porque como te digo, sería terrible que pase Keiko con alguien que ganando no nos mejore en nada, como sería Carlos Álvarez o como sería Roberto Sánchez. Por eso. No, como dicen, no pasarán.
Con eso nos despedimos, Miguelón. Muy bien. Bueno, no sé, solamente yo para despedirme, digo simplemente pues de que compartamos la información, como siempre decimos, y que votemos con conciencia y que vayamos a votar, sobre todo. O sea, no podemos decir, no puedo, hay que ir a votar, hay que ir a hacer fuerza por alguien distinto del pacto mafioso, eso sí, de todas maneras, ¿no? O sea, votar por los mismos realmente es de necios, ¿no? O sea, hemos tenido 10 años con 10 presidentes prácticamente, y tener 5 años más así va a ser terrible, ¿no? Entonces, cualquiera que no pertenezca al pacto mafioso es la primera condición, Timoteo. Eso está garantizado en el sur. Un abrazo, Miguel. Un abrazo, Tupanachi Cama. Que le vaya muy bien. Nos vemos. Chao.